La Ley 34/2015 de 21 de septiembre de modificación parcial de la Ley General Tributaria fortalece la posición de la Administración de los tributos al ampliar las potestades de comprobación e investigación sobre los contribuyentes. Una de las novedades más importantes es la reforma de la prescripción, que permite a la inspección poder comprobar más allá del plazo genérico de 4 años de prescripción, es decir, que pueda comprobar las obligaciones tributarias en ejercicios prescritos. Hoy en Sin Distancias, el programa de la UNED en Radio 3, nuestros expertos, los catedráticos de Derecho Financiero y Tributario, José Manuel Tejerizo y Pedro Herrera, comentan y analizan esta importante reforma de la prescripción, desde la ampliación de los plazos a los efectos que tiene la prescripción respecto de otros actos o hechos imponibles que guardan una cierta relación, que es lo que la nueva Ley General Tributaria llama obligaciones conexas. En el mes de octubre del año pasado se modificó la Ley General Tributaria, una modificación muy importante, y pone de manifiesto, como parafraseando a Kundera, la insoportable levedad de las normas tributarias, porque la ley del 63 duró un montón de años sin tocarse, y esta, que es desde el año 2003, ya la han tocado varias veces, y esta de manera profunda. Ya en otras ocasiones hemos hecho un repaso de estas reformas que se introducían en la ley. Creo recordar que la última vez todavía no era ley cuando hablábamos de ella, sino que hablábamos de proyecto de Ley General Tributaria. Ahora ya hablamos de Ley General Tributaria. Lo cierto es que durante la tramitación parlamentaria, que por cierto fue de una velocidad digna de la Fórmula 1, pues terminaron haciéndose pocas modificaciones, o sea que lo que dijimos entonces yo creo que vale. En los últimos tiempos se ha producido, respecto de las novedades, una discusión muy importante en los operadores jurídicos, y llamo operadores jurídicos a la jurisprudencia, a la doctrina administrativa, lo que hace la agencia tributaria, a nosotros mismos, los que nos dedicamos a estudiar este tipo de cosas de un punto de vista más teórico, sobre las modificaciones introducidas en una institución muy importante como es la prescripción. Prescripción que, por otra parte, es genérica a todo el ordenamiento jurídico. Todos los derechos y todas las acciones o bien se adquieren por el transcurso del tiempo o se pierden por el transcurso del tiempo. En lo que se conoce la adquisición como prescripción adquisitiva o usucapión, y la prescripción extintiva o simplemente prescripción. Nosotros tenemos un problema en el ámbito del derecho público en general y del derecho tributario en particular, porque la prescripción está pensada nace en el Código Civil, está pensada para derechos y para acciones de carácter individual. Y en el ámbito tributario, pues, coexisten derechos individuales, por ejemplo, el derecho de los ciudadanos a que les devuelvan los dineros que han pagado de más, con potestades de la Administración, como es la de liquidar o la de recaudar. Y yo creo que uno de los graves defectos de esta ley es que no ha sabido distinguir claramente entre lo que es la potestad, ahora vamos a hablar un poco más de ello, y lo que es el ejercicio de la potestad en un caso concreto. Las modificaciones de la Ley General Tributaria en materia de prescripción se pueden resumir diciendo que, por una parte, hay supuestos en los cuales se han ampliado los casos de prescripción e incluso han desaparecido, para algún caso en particular, y por otra parte, los efectos de los actos que no prescriben se han ampliado. Me acompaña el profesor Herrera Molina y entre los dos vamos a intentar dar una idea general de cuáles han sido las modificaciones, y también, porque para eso estamos, no solamente nos vamos a limitar a contar qué es lo que se ha modificado, sino a criticarlo o a alabarlo, porque de todo hay en la viña del Señor. Entonces, pues vamos a decir algunas cosas sobre estas dos cuestiones que ya he dicho. Por una parte, la ampliación de los plazos de prescripción y por otra parte, los efectos que tiene la prescripción respecto de otros actos o negocios o hechos imponibles que no guardaban o que guardan una cierta relación, que es lo que la Ley General Tributaria nueva llama obligaciones conexas. ¿Qué pasa con los plazos de prescripción? Bueno, en principio parece que la Ley General Tributaria no ha cambiado.
La Ley General Tributaria, cuando empieza a hablar de la prescripción, pues sigue citando los 4 supuestos clásicos de la prescripción: el derecho de la Administración tributaria a liquidar, el derecho de la Administración tributaria a recaudar, el derecho de la Administración de los particulares a pedir la devolución de los ingresos indebidos y el derecho de los ciudadanos a pedir que le devuelvan lo que ya ha sido reconocido como ingreso no debido. La verdad es que los dos primeros que habla la Ley General Tributaria, habla del derecho de la Administración para terminar y el derecho de la Administración para exigir. Así reza el artículo 66 de la Ley General Tributaria: no son tales derechos, sino que son potestades. Exactamente. Las potestades no prescriben. Las potestades, que es el poder que tiene determinado tipo de entidades o de personas públicas y privadas para modificar el comportamiento de otras personas o para alterar la naturaleza de las cosas, pues eso no prescribe nunca. La patria potestad, que es una potestad en el ámbito privado, no prescribe. La potestad de perseguir los delitos no prescribe jamás. ¿Cómo se puede decir que prescribe el derecho a la Administración a liquidar? No prescribe nunca, no es derecho, es una potestad. Lo que prescribe es el ejercicio de esa potestad en un caso concreto determinado. Un delito cometido hace un montón de años, la ley dirá lo que sea, 20, 30, 50, un año, 2, 3, pues ya no puede ser objeto de persecución. ¿Por qué? Por el principio de seguridad jurídica. Simplemente porque la seguridad jurídica termina siendo un elemento fundamental para la vida de la sociedad. En un momento determinado, la perturbación de la sociedad sería mucho más importante que el olvido de la sociedad. Y por eso existe la prescripción. José Manuel, si me permites un inciso, resulta curioso que precisamente una de las finalidades que menciona la exposición de motivos como objetivo principal de la reforma es reforzar la seguridad jurídica. ¿Crees que se ha conseguido con esta reforma de la prescripción? Evidentemente no. Bueno, ¿qué ha sucedido? Bueno, pues respecto de la ampliación de plazo de prescripción ha sucedido lo siguiente: que después de decir cuáles son los 4 supuestos clásicos de la prescripción y que luego va a seguir continuando diciendo que prescriben a los 4 años esos 4 supuestos que acabo de mencionar, pues sin embargo a continuación dice que sin embargo no prescribe el derecho a comprobar e investigar, la potestad de comprobar e investigar el contenido de la obligación tributaria, lo cual es absolutamente insólito, por muchas razones. Primero, porque no estaba contenido en la lista de los hipotéticos derechos, eran potestades y derechos que prescribían. Ahora aparece de nuevo, como dice la Ley General Tributaria, en un bis que han metido ahí, en un 66 bis, el derecho a realizar comprobaciones e investigaciones. En primer lugar, no aparecía en la lista. En segundo lugar, es cierto, es una potestad que no prescribe, pero volvemos a lo mismo. Una cosa es que la potestad de investigar o de comprobar no prescriba y otra cosa es el ejercicio de esa potestad en un caso concreto determinado. Y luego, por último, si es tan importante como dicen, porque esto viene de una doctrina del Tribunal Supremo, de un par de sentencias de principios del año 2015, referidos a 2 casos, a 2 supuestos de fraude de ley, lo que no se acaba de entender es por qué no prescribe la potestad de comprobar e investigar y sí prescribe, sin embargo, la posibilidad de liquidar y de ejecutar lo liquidado. Es absolutamente absurdo. Sobre todo porque el comprobar e investigar no deja de ser una potestad de carácter instrumental, porque la Administración tributaria comprueba e investiga, se supone que para poder exigir la deuda tributaria, no porque tenga curiosidad en saber qué es lo que hemos ganado cada uno de nosotros, o las sociedades, o qué hechos imponibles se han realizado. Lo cual pone de manifiesto la incongruencia de la cuestión. Y luego, además, encima, la cuestión está muy compleja, porque en realidad la ley lo que va haciendo es una cascada de supuestos respecto de la excepción a los 4 años de la prescripción. Van siendo sucesivas. El primer paso no prescribe el derecho a comprobar e investigar. En segundo lugar, como excepción, sin embargo, sí prescribe a los 10 años el derecho a comprobar e investigar si de lo que se trata es de
averiguar si existen o no existen créditos de impuestos, lo llamamos créditos de impuestos, es decir, bases imponibles negativas, por ejemplo, en los impuestos sobre la renta o sobre sociedades, o cuotas a compensar o devolver en el impuesto sobre el valor añadido, etcétera, etcétera. Y luego, sin embargo, a pesar de que no prescribe a los 10 años, si alguna persona todavía está intentando deducirse cantidades que vienen de más atrás, entonces la ley ya distingue. Dice, la Administración Tributaria no podrá comprobar o investigar, pero el ciudadano tiene que enseñar los papeles. Tiene que enseñar los papeles en virtud de los cuales sigue teniendo el derecho, con lo cual no acaba uno de enterarse muy bien qué significa una cosa y qué significa otra. Y luego, ya para cerrar de momento este aspecto de la nueva Ley General Tributaria, hay que decir que subsiste un supuesto que no viene de la modificación de la Ley General Tributaria, sino de un Real Decreto Ley del año 2012, referido a la persecución y a la prevención del fraude fiscal, en el que hay un supuesto que no prescribe, que se produce la inexistencia, la prescripción, que es las consecuencias de la declaración de los bienes y derechos poseídos en el extranjero. En ese año, si lo recordará la gente, en ese año hubo dos tipos de normas. Por una parte, se acababa de producir una cosa que se llamaba la amnistía fiscal, que no consistía más que en pagar un impuesto sobre las rentas obtenidas en el extranjero y que no había sido objeto de declaración, un impuesto de un 10%. E inmediatamente después se estableció la obligación de que los residentes en España declararan ciertos bienes y derechos, no todos, ciertos bienes y derechos que estaban en el extranjero. En términos generales, tres tipos de bienes. Por una parte, las cuentas bancarias, por otra parte, los títulos de participaciones en las acciones y participaciones en sociedades, y por otra parte, los inmuebles. Y la consecuencia es que el señor que no presentaba la declaración en plazo, cuando lo presentara, además de imponerle unas sanciones muy importantes, si es que lo presentaba o se le descubría, encima se le consideraba incremento de patrimonio si no era persona física en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y si era sociedades en el impuesto sobre sociedades. Y dice que son incrementos de patrimonio no justificados, siempre, y que se imputarán al último ejercicio no prescrito, siempre, aunque los dineros se tengan desde hace 40 años. Y la trascendencia de esto se puede poner de manifiesto con un ejemplo que ya se ha dado en la práctica. En la práctica va a venir en los periódicos y lo hemos sabido todo. Y curiosamente se ha producido en una persona que no era, por ejemplo, Donald Trump, este señor que se presenta a candidato del Partido Republicano a las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Precandidato, no es candidato, precandidato. Pues resulta que había un señor que se fue a Alemania en los años 50, cuando la gente se iba a Alemania, trabajó, ganó unos dineros y los dejó allí. Por lo que fuera, los dejó ahí esos dineros. Falleció esta persona y su hijo pues los heredó y también los dejó allí. Y el nieto, que ya está jubilado, que ya ha llegado a la hora de la jubilación, pues resulta que en un momento determinado debió necesitar los dineros y no había hecho la declaración famosa. Probablemente ni sabía que tuviera que hacerla. Bueno, posiblemente no lo sabía, sí, porque da la impresión, era de un pueblo de Granada y demás. Lo más posible es que no tenía ni la más remota idea que tenía que hacer esa declaración y nadie se lo dijo. Total, que sacó los dineros, trajo los dineros que tenía en Alemania, que procedían de su abuelo, y la hacienda pública ha caído sobre él. ¿Pero de qué manera? Porque le ha terminado exigiendo más impuestos, entre impuestos, intereses y sanciones, más cantidad de dinero de la que se ha llevado. Porque, por una parte, le ha impuesto las sanciones correspondientes a la falta de declaración y después le ha liquidado el impuesto sobre la renta de las personas físicas del último ejercicio no prescrito. Es decir, la deuda tributaria al tipo general, porque este es un incremento de patrimonio que va al tipo general, es decir, al 40 y tantos %, me parece que la Andalucía puede llegar incluso al 50%, más la sanción, que ya está establecida, que además es el 150%, más los intereses de demora. Si este señor se ha traído de Alemania, creo recordar, en torno al $500.000 de euros, pues resulta que debe a la hacienda pública más de $500.000 de euros, lo cual pone de manifiesto lo tremendo que es esto. Tan tremendo es que en estos momentos la Comisión Europea tiene abierto un procedimiento de infracción precisamente a España por estas reglas, fundamentalmente por dos razones. Una,
por la desproporcionalidad en las sanciones y, en segundo lugar, precisamente por el hecho de que no prescriban, que puede ir contra el principio de libertad de circulación de capitales. Esto por lo que se refiere al primero de los aspectos, a lo mejor luego tenemos oportunidad de seguir hablando más. Pero hay otra cuestión de la cual va a hablar más el profesor Herrera, que es los efectos de la interrupción de los plazos de prescripción. Hasta ahora, digamos que eran esos 4 supuestos que habíamos dicho: liquidar, recaudar, pedir la devolución de ingresos y obtener la devolución de los ingresos ya reconocidos, eran compartimentos estancos, de tal manera que iban prescribiendo por separado. Podía prescribir uno y no prescribir el otro. Y los tribunales tenían muy clarito que eran supuestos diferentes y que por lo tanto no estaban conectados entre sí. Bueno, pues esto ha desaparecido. Ha desaparecido porque la Ley General Tributaria ha descubierto que existen obligaciones conexas. Obligaciones conexas. No sabemos lo que es, porque curiosamente la exposición de motivos afirma que es necesaria una regulación de las obligaciones tributarias conexas porque no se encuentran normadas de manera precisa, pero lo que sucede es que yo sepa al menos no existía ese concepto de obligaciones tributarias conexas. ¿Y qué son las obligaciones tributarias conexas? He hecho un descubrimiento recientemente en un documento de trabajo publicado por el Instituto de Estudios Fiscales de Javier Gómez Taboada, en el que explica el origen. Y parece ser que el origen está en una propuesta que realizó el Consejo para la Defensa del Contribuyente. Vaya por Dios. Y que fue rechazada por el Secretario de Estado. Vaya. El problema de los contribuyentes que elevaban sus quejas al Consejo estaba en que la Administración les comprobaba un ejercicio, vamos a suponer el ejercicio 2000, y había un gasto deducible o una partida a deducir en la base o en la cuota que según la Administración no correspondía al ejercicio 2000, correspondía al ejercicio 2001, por ejemplo. Y entonces, efectivamente, les liquidaban, lucha contra el fraude, liquidaban al contribuyente, le hacían pagar la cantidad correspondiente y le decían, bueno, no se preocupe porque esto usted pues ya lo deducirá de la declaración del año siguiente. Pero es que resulta que el ejercicio siguiente ya había prescrito, con lo cual nadie le iba a devolver. Y lo que... En mis viejos tiempos, yo soy muy mayor, en mis viejos tiempos, lo que decía la Administración era, que yo tuve algún supuesto de estos, era que en el año 2000, él lo había contabilizado en el año 2000 y no correspondía al año 2000, sino al año 2001. Entonces lo llevaba al año 2000, le liquidaba al año 2000 y luego no se lo podía deducir porque no lo tenía contabilizado en el año correcto. Esa también es muy buena. Entonces se quedaba, no se lo puede usted deducir porque primero en el año en que usted lo ha contabilizado no es el correcto, por lo tanto se lo quito. Y en el año que es el correcto no se lo puedo deducir porque no está contabilizado. Está muy porque bien. Recordarás que el impuesto sobre sociedades decía que una de las reglas era precisamente la contabilización. Sí, sí. Luego ya con los gastos han sido más flexibles, entonces si es posteriores y te los permiten, bueno, pues nada, lo pongo ahora en la contabilidad, Sí. pero al principio era así. El Consejo lo que propuso es que en esos casos se pudiera proceder a la devolución. Eso es lo único que decía el Consejo. Y el secretario de Estado contestó que no, porque estábamos ante un problema más general, podía ser que fuera la Administración la perjudicada y que por tanto hacía falta un enfoque general. Y se ve que alguien en la agencia tributaria empezó a pensar en ese enfoque general, que es el que se ha plasmado ahora. Pero se ha plasmado de una manera tan imprecisa que va a generar muchísima litigiosidad. No va a generar seguridad jurídica, va a generar muchísima litigiosidad. Bien, ¿cuál es la idea de las obligaciones tributarias conexas? Por una parte se entiende por obligaciones tributarias conexas aquellas en las que algunos de sus elementos resulten afectados o se determinen en función de los correspondientes a otra obligación o periodo distinto. Esto es todo lo que dice la ley. Que es una definición clarísima. Es una definición que clarísima. realmente nos deja... Clarísima. Nos deja absolutamente... Nos deja perplejos. Bueno, parece ser que por una parte se está refiriendo la ley a esos supuestos en los que un gasto deducible o un ingreso computable se imputó al periodo erróneo. No correspondía a ese periodo, sino al siguiente.
Eso parece deducirse además también de la exposición de motivos, porque da la impresión la exposición de motivos que habla de la doble imposición o no imposición en un sujeto determinado. Efectivamente. Pero si se limitara a la imputación temporal, pues podía haberlo dicho. Y sin embargo, no lo dice. ¿Y cuál es la consecuencia de que dos obligaciones sean conexas? La consecuencia consiste en que cuando una obligación se regularice, bien sea como consecuencia de actuaciones de comprobación de la Administración, o bien sea porque el contribuyente presenta una declaración complementaria para regularizar voluntariamente, si esa modificación de la tributación de una obligación produce efectos en la obligación conexa, por ejemplo, porque ese impuesto era un gasto deducible, por ejemplo, porque se declara que no era una fundación de interés general, una asociación de interés general. Por cualquier razón, si se modifica la tributación, se interrumpe la prescripción. De tal manera que cuando a mí me comprueben una obligación, yo no sé exactamente a qué otras obligaciones de otros impuestos está afectando esa interrupción de la prescripción, porque me comentaba también un abogado en ejercicio que ya están llegando notificaciones de inicio de comprobaciones que aplican la normativa de las obligaciones conexas y lo que dicen es esta comprobación interrumpirá la prescripción de los ejercicios comprobados y de todas aquellas obligaciones conexas. Y hay otra cosa más grave, porque todavía si estuviéramos en el ámbito de un solo sujeto pasivo, de un solo contribuyente, es grave, pero bueno, nos mantendríamos exclusivamente en el ámbito de una sola persona. Pero es que es posible que la comprobación o investigación de un hecho imponible en un sujeto determinado tenga influencias en el hecho imponible o en la obligación tributaria de otro sujeto pasivo. Con lo cual hay que decir, oiga, las obligaciones conexas que pueden ser las suyas o las del vecino. Hay un ejemplo que se puede poner perfectamente y es que mañana hay una persona que vende un inmueble. Vende un inmueble, el que vende el inmueble, eso provoca el impuesto, vamos a imaginaros que estamos en el ámbito privado, en el ámbito de la tributación privada, vamos, del tráfico económico privado y por lo tanto está sometido al impuesto sobre transmisiones patrimoniales. El que lo ha vendido le puede generar una pérdida o una ganancia patrimonial y el que lo ha comprado tiene que pagar el impuesto sobre transmisiones patrimoniales. Bueno, cuando llega la Administración tributaria y comprueba el valor, resulta que a la persona que ha adquirido le afecta en su impuesto sobre transmisiones patrimoniales, pero también puede afectar al que ha vendido en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, porque la ganancia o la pérdida patrimonial estará en función del valor que haya comprobado la Administración. Nada de eso se dice en la ley, no se acota de ninguna manera, con lo cual la verdad es que esa idea que decías tú al principio de que la ley empieza diciendo que se aprueba para potenciar la seguridad jurídica, pues venga Dios y lo vea. Sí, efectivamente. La única limitación está en que las obligaciones han de referirse al mismo contribuyente, de tal manera que quizás sería posible una interpretación restrictiva. Pero está redactado de manera tan ambigua, da la impresión de que el legislador lo que ha querido es, vamos a resolver este problema concreto de la imputación temporal, pero vamos a ponerlo de manera tan amplia que la Administración puede estar tranquila de que nunca va a prescribir ninguna obligación que guarde la más mínima relación. Por ejemplo, quienes están muy interesados en la aplicación de las obligaciones conexas son los ayuntamientos, porque en fin, al menos funcionarios de Hacienda de algunos ayuntamientos con quienes he tenido ocasión de hablar, interpretan que cada vez que se inspeccione el impuesto sobre sociedades, se va a interrumpir la prescripción del impuesto sobre actividades económicas, del impuesto sobre bienes inmuebles, de la plusvalía municipal si del impuesto afecta sobre al ejercicio. Construcción, instalaciones y obras. Sí. Porque si se o, por ejemplo, si se comprueba un impuesto autonómico, el de grandes superficies, interrumpiría la prescripción del impuesto sobre sociedades. No vamos a saber lo que ha prescrito. Es realmente terrible. La verdad es que, además de la regulación sustantiva, es decir, el concepto tan ambiguo de obligaciones conexas, la Ley General Tributaria incluye algunos preceptos procedimentales relativos al recurso de reposición y a las reclamaciones económico-administrativas. Y en esos preceptos procedimentales sí que parece que lo único que se está teniendo en cuenta es aquellos supuestos en que en un periodo se rechaza un gasto y va a suponer un ingreso en otro periodo o viceversa, entonces habrá que proceder
a rectificar la liquidación automáticamente. De tal manera que la regulación procedimental da esperanzas de que se entienda que estamos hablando de un solo impuesto y de diversos periodos impositivos. Sin embargo, la ley desde luego no lo dice así y cabe una interpretación muchísimo más amplia. Pero claro, parece absurdo que yo no sepa qué impuestos van a quedar afectados por la prescripción. Con esto queremos decir que uno de los aspectos fundamentales de la Ley General Tributaria, que es una de las formas de extinción de la obligación tributaria, que era la prescripción, se ha visto profundamente alterada. Dirán ustedes, bueno, pues bien está que se paguen los impuestos y demás, pero piensen ustedes que se hacen millones de autoliquidaciones a lo largo del año, que la mayor parte de ellas, la inmensa mayoría de las veces, en principio la Administración no entra en ellas porque entra de forma interna, pero no de forma externa, porque se trata de autoliquidaciones que tienen 4 cosas: el sueldo de la persona, la vivienda personal y a lo mejor otra vivienda en la playa, y luego 4 o 5 acciones que, por cierto, están bajando de valor a marchas forzadas. Dentro de poco ya no tendrán ni siquiera los papelitos, porque antes las acciones estaban en papelitos, ahora están en anotaciones en cuenta. Habrán desaparecido incluso de las anotaciones en cuenta. Pero quiero decir con esto que, en principio, los ciudadanos teníamos relativamente claro que había que tener los papeles durante 4 años a disposición de la Hacienda Pública, y que una vez que pasamos los 4 años, pues podíamos, esos papeles que se nos iban amontonando en casa, aunque tuviéramos pocas cosas, pues podíamos tirarlos a la basura. Bueno, pues no, ahora no se pueden tirar a la basura. Y no digamos nada si se trata de sociedades. La sociedad ya es tremebundo, porque piensen ustedes, claro, estamos pensando siempre en el ámbito doméstico, pero piensen ustedes una sociedad de un cierto tamaño, tampoco hace falta que sea muy grande, que concierta un empréstito, un préstamo sindicado, un préstamo con varios bancos a 20 o 25 años. Bueno, pues resulta que ese préstamo que hizo hace 25 años tiene que seguir manteniendo los papeles, porque en un momento determinado la Hacienda Pública puede poner pegas a ese préstamo cuyos intereses se vienen devengando desde hace 20 o 30 años. Bueno, es una cosa absolutamente... demostrar que era una operación con motivos económicos válidos y que no era un fraude de ley. Etcétera, etcétera. O una sociedad que construyó un edificio en un momento determinado, que ha ido amortizándolo, y que en un momento determinado la Hacienda Pública empieza a discutir la amortización del edificio en cuestión, y entonces hay que remontarse al momento en que compró el edificio, no digamos nada si en ese momento lo está vendiendo, entonces está intentando calcular la ganancia o la pérdida patrimonial que ha tenido. Esto pone de manifiesto que la institución de la prescripción, cuya única razón de ser es la seguridad jurídica, no tiene otra razón de ser, porque evidentemente pagar los impuestos, la potestad de pagar, de exigir los impuestos, no puede prescribir nunca, pero por razones de seguridad jurídica en algún momento tiene que pararse la Administración tributaria, pues la verdad es que ha saltado por los aires. A nosotros nos parece, por lo menos a mí, no sé si a Pedro, al profesor Herrera que me acompaña, le parecerá lo mismo, pero a mí me parece que esto es una de las novedades más criticables de la nueva Ley General Tributaria. Así es, José Manuel. Además, yo creo que a medio plazo no solo va a perjudicar a los contribuyentes, por supuesto les va a perjudicar, sino también a la Hacienda Pública, y los únicos beneficiados van a ser los grandes despachos y asesores fiscales, que van a tener muchísimo trabajo, porque no hay manera de entender lo que quiere decir la ley. No hay mal que por bien no venga. Alguna ventaja tiene. Que bueno, yo creo que con esto ya les hemos hecho una idea general de lo que es la prescripción, y como decían antiguamente los carteles grandes de toros, si quieren ustedes más detalle, véase programas de mano. Es decir, léanse los libros. No los apuntes, los libros. Hasta aquí el comentario de los catedráticos de Financiero y Tributario de la UNED, José Manuel Tejerizo y Pedro Herrera. Un análisis crítico de la reforma parcial en la nueva Ley General Tributaria, la Ley 34/2015 de 21 de septiembre, que introduce importantes modificaciones en el tratamiento de la prescripción y que consideran que se ha visto profundamente alterada.